Durante más de 40 años, Michael Myers fue el rostro del terror. El hombre detrás de la máscara, el mito que convirtió a Haddonfield en un cementerio de inocencia. Pero incluso las leyendas más oscuras necesitan un final. Esta es la historia del último enfrentamiento. La noche en que Laurie Strode y Michael Myers se miraron por última vez. Esto es Halloween Ends, una película que prometía el fin del mal, pero terminó enfrentándose a su propia sombra. 4 años han pasado desde los eventos de Halloween Kills. Haddonfield sigue marcada, pero el miedo se ha transformado en algo más silencioso, en paranoia, en culpa, en desconfianza. Laurie intenta rehacer su vida, escribir sus memorias y cuidar de su nieta Allison. Michael Myers, por otro lado, ha desaparecido, pero el mal no muere, solo cambia de forma. Un nuevo personaje entra en escena. Corey Cunningham, un joven acusado por accidente de la muerte de un niño al que cuidaba. El pueblo lo odia, lo señala, lo empuja lentamente hacia la oscuridad. Y cuando Corey se cruza con Michael, algo extraño ocurre. Es como si el mal lo contagiara, como si el asesino transfiriera parte de su esencia, su rabia, su poder. Un tipo de Horrocrux del horror, una conexión casi sobrenatural que convierte a Corey en un reflejo distorsionado de Michael. A partir de ese momento, la cinta se divide. Laurie y Allison viven su drama familiar, mientras Corey se hunde en la violencia. El chico empieza a matar, a usar la máscara, a transformarse en una nueva versión del Boogeyman. Pero todo tiene un límite. Cuando Laurie descubre la verdad, decide cerrar el ciclo de una vez por todas. En un enfrentamiento final, brutal y simbólico, Laurie y Michael se enfrentan cara a cara. Después de décadas de dolor, miedo y sangre, ella lo vence. Michael muere, desangrado, triturado, reducido a nada. El cuerpo del monstruo es llevado por el pueblo, en procesión, como si finalmente exorcizaran su propio demonio. El mal termina. O al menos, eso quieren creer. Halloween Ends es una película valiente en intención, pero torpe en ejecución. Tiene buenas ideas, el concepto de la herencia del mal, el ciclo de odio, el trauma que se transmite, pero la forma en que las desarrolla deja mucho que desear. Como película independiente, puede resultar entretenida y diferente. Hay un intento de explorar el mito desde otra perspectiva, más humana y psicológica. Pero como cierre de la trilogía de Halloween, la cinta falla rotundamente en lo que prometía, el enfrentamiento épico entre Laurie y Michael. Durante más de 1 hora, el asesino prácticamente no aparece, y cuando lo hace, es apenas una sombra de lo que fue. La conexión entre Michael y Corey es uno de los puntos más polémicos. Ese extraño vínculo casi místico, que parece convertir al chico en una especie de receptáculo del mal. Una idea interesante, sí, pero mal ejecutada y fuera de tono con el cierre que la saga merecía. Pareciera que la película intenta filosofar sobre la naturaleza del miedo, pero se pierde en su propio concepto. A nivel técnico, la fotografía y el ritmo son correctos, aunque menos intensos que en Kills. El tono general es más melancólico, casi crepuscular, como si la saga se despidiera de sí misma. Jamie Lee Curtis vuelve a brillar. Su interpretación de Laurie Strode es humana, cansada, liberadora. Y cuando finalmente enfrenta a Michael, esa escena, corta pero potente, es el verdadero corazón de la película. Verlo morir, después de todo lo que hizo, es satisfactorio, brutal y simbólico. Sin embargo, el cierre se siente anticlimático, disperso y carente del peso emocional que la saga había construido. No es una película terrible, pero sí una decepción dentro de su propio universo. Como película de terror, entretiene. Como cierre de Halloween, fracasa en capturar la esencia del mito. Por todo ello, Halloween Ends se queda con una calificación de 6/10. Una conclusión irregular, valiente en ideas, débil en ejecución, pero necesaria para cerrar una historia que llevaba más de 4 décadas acechando nuestras pesadillas. Halloween Ends no trata solo sobre matar al monstruo, trata sobre aprender a vivir sin él, sobre cómo el miedo puede heredarse, cómo el mal puede cambiar de rostro y cómo a veces la única forma de vencerlo es dejarlo ir. Laurie no solo destruye a Michael, destruye lo que él representaba, el miedo, la culpa, la obsesión. Y en ese sentido, aunque la película no esté a la altura de su promesa, logra cerrar el círculo más humano de toda la saga. El mal termina, pero el recuerdo del miedo siempre queda.
Y así, después de 40 años, el Boogeyman muere. El monstruo que nos enseñó a temer las sombras finalmente descansa. Y con él, una era del terror llega a su fin. Gracias por acompañarme hasta el último suspiro de Haddonfield. Porque al final, el mal puede morir, pero el miedo, ese nunca se apaga.